La educación es uno de los grandes problemas que se enfrenta en el país por las grandes brechas sociales y económicas que han existido en México por décadas. La educación es uno de los principales factores que determina el avance y progreso de personas y sociedades. Sirve como herramienta para proveer conocimientos y valores, y es un mecanismo para lograr mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico, ya que ayuda a disminuir la desigualdad social. La educación en México es un derecho fundamentado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá la educación básica conformada por la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que serán obligatorias para todos. El Estado deberá garantizar la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la capacidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. La educación en México será laica, obligatoria, gratuita y de calidad. El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, considerando la opinión de los gobiernos estatales, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Además de impartir la educación básica, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas necesarias para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades bajo los términos que establezca la ley. La fracción séptima del artículo 3 establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y de difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Ejemplo de ello es la autonomía que posee la Universidad Nacional Autónoma de México. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, existe el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Este sistema tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares, y con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. La coordinación de dicho sistema está a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este instituto es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual evalúa la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y medio superior. La educación se puede relacionar con la administración pública desde dos direcciones. La primera dirección se refiere a la educación como un pilar fundamental de la formación de los servidores públicos, ya que ésta es un medio para fortalecer sus capacidades, su conocimiento y su perspectiva sobre la realidad que se vive en las instituciones de gobierno y en el país en general. La segunda dirección de la educación dentro de la administración pública se presenta ya que los servidores públicos tienen que servir en beneficio de la sociedad. Bajo sus conocimientos adquiridos, tienen que buscar las mejores soluciones a los problemas que existen dentro del país y deben incentivar la educación en todos los sectores sociales mediante políticas públicas inclusivas que sean eficientes y eficaces. El Estado y los servidores públicos deben garantizar que la educación sea plural, interdisciplinaria, efectiva, integral, accesible, participativa y transparente. La administración pública debe vigilar el buen funcionamiento del sistema educativo, debe diseñar los planes y programas de estudio, las dinámicas y prácticas educativas,
además de regular el comportamiento docente, proveer recursos e infraestructura y garantizar el bienestar estudiantil. El Estado Nacional, a través del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales, son los responsables de planificar, organizar, supervisar y financiar el sistema educativo nacional. Es decir, se trata de establecer el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibiliten y garanticen el ejercicio del derecho universal a la educación. El Estado y la administración pública tienen la tarea de administrar la educación con la finalidad de lograr un desarrollo nacional integral y de conciencia social. Uno de los problemas más grandes que enfrenta México es el mal funcionamiento del sector educativo. En el país durante muchos años se han abierto brechas educativas entre los diferentes sectores sociales. La educación se ha vuelto poco accesible, es insuficiente, desigual y de mala calidad, sobre todo en zonas rurales. En el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, también es insuficiente el personal docente, los materiales, la actualización de programas y de planes de estudio, y la infraestructura y servicios en las escuelas. La educación es desigual, lo que dificulta un crecimiento en zonas donde este derecho se ve limitado por múltiples cuestiones sociales y económicas. Otro gran problema que enfrenta el sistema educativo mexicano es la cobertura y el acceso a la educación. Existen comunidades indígenas y zonas rurales en donde no reciben educación, y esto es preocupante porque se está violando un derecho fundamental, no se está respetando. Las pocas escuelas de las comunidades indígenas cuentan con una pésima infraestructura. Muchas de ellas no cubren ni con las necesidades básicas, por decir el baño, electricidad, y bueno, no hablemos de los dispositivos tecnológicos o del internet, porque eso ahí no existe. Con trabajo tienen bancas para sentarse y en algunos tienen que estar sentados en el piso. Esto es muy preocupante. Algunas soluciones que se podrían adoptar para ayudar a mejorar el sistema educativo en México son: 1. Crear infraestructura en zonas rurales e implementar programas educativos y de enseñanza en lenguas indígenas. 2. Realizar capacitaciones docentes de actualización y formación académica cada 2 años, con la finalidad de mejorar las prácticas de enseñanza. 3. Apoyar económicamente a personas de bajos recursos que podrían dejar los estudios por falta de recursos económicos o que deben trabajar para pagar los gastos de estudiar. 4. Mejorar el transporte en las comunidades indígenas para que los estudiantes tengan acceso a las escuelas de forma rápida y segura. 5. Crear programas de alfabetización para disminuir el rezago educativo en todo el país, principalmente en zonas rurales y comunidades indígenas. 6. Actualización de los planes y programas de estudio para introducir contenido y temas actuales que se viven en la sociedad. 7. Aumentar la inversión y los recursos para la creación de nuevas escuelas y mantenimiento constante a las ya existentes, así como para la compra de materiales adecuados y didácticos que mejoren el aprendizaje. Al analizar los fundamentos jurídicos de la educación en México y la problemática actual que se vive en el país para garantizar este derecho, se resalta que el Estado no ha podido desarrollar sistemas educativos integrales que sean accesibles a toda la población. Por ello, es necesario poner en práctica nuevas propuestas que ayuden a reducir las brechas de desigualdad y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales a todos los sectores de la población, enfocados en los grupos más vulnerables que han tenido rezagos educativos en los últimos años.